esa es la pregunta del tema de la mesa de análisis regreso a clases, en el que le damos la bienvenida a Juan Carmen Rentería de León, coordinador de evaluación y enlace de la Secretaría de Educación en La Laguna de Coahuila. Profesor. Muy buenos días, muy buenos días, gracias. Y también nos acompaña el profesor Gabriel Castillo Domínguez, director de Servicios Educativos en La Laguna de Durango. Profesor Castillo, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Más adelante tendremos un enlace telefónico con Alfredo Mafut, subdelegado de la Profeco, quien nos va a hablar sobre precisamente este regreso a clases y los operativos que tiene la Profeco al respecto, y también para invitar a la feria del regreso a clases. Ayer Actualidades Grem transmitió desde la Plaza Mayor, donde está esta feria, con una gran afluencia de visitantes. Estará todavía el día de hoy y mañana para que usted aproveche pues los precios que tienen, precios especiales que tienen las distribuidoras de útiles escolares. Y bueno, me gustaría iniciar, si les parece bien, con esta nota que se publica el día de hoy, que nos habla sobre esta cuestión que hay en materia educativa, de la calidad de la enseñanza en nuestro país. La buena noticia es que entran 3 a prepa con puntaje perfecto, entre los más de 325,000 estudiantes que realizaron el examen para obtener un lugar en escuelas públicas de nivel medio superior. 3 contestaron correctamente las 128 preguntas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, el 51%, reprobó. Y esto lo vamos viendo también en función de las escuelas primarias, como en los exámenes de evaluación externos, no de la Secretaría de Educación Pública, exámenes de la OCDE, de la prueba PISA, sale la gran mayoría reprobados, y no solamente los alumnos, sino también los maestros. ¿Cuál es la situación en nuestra comarca lagunera? Empezamos por el lado de Coahuila. Juan Carmen Rentería. Sí, buenos días. Bueno, no es desconocido que aún estamos trabajando para mejorar sobre todo lo que es la calidad educativa. A partir de la creación de la SEP, la política fundamental fue la de la cobertura, o sea, darle a cada mexicano un lugar en una escuela para que recibiera educación como un derecho constitucional. Sin embargo, a partir de los 80s empezamos ya con el tema muy fuerte de lo que es la calidad. O sea, no es suficiente tener a los niños en las escuelas, sino que además ahora necesitamos que aprendan lo que deben aprender, que sepan lo que deben saber, y desde luego pues que los maestros enseñen lo que deben enseñar, ¿no? Porque en los 80s. Sí, de los 80s para acá. Estamos hablando de alrededor de 30 años. Alrededor de 30 años en los que la calidad educativa se convierte en una política de Estado. Y bueno, hemos venido trabajando a partir de entonces. Yo diría, pues tal vez hemos avanzado lentos en este asunto, no se han hecho esfuerzos orientados a estimular a los trabajadores de la educación, también para estimular la participación de los padres de familia, y bueno, pues lo que hemos avanzado tal vez no satisfaga a mucha gente. Sin embargo, bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? En el caso de La Laguna de Durango, profesor Castillo. Bueno, nosotros tenemos ahorita esta situación como un reto, porque efectivamente, como bien lo señala el maestro Rentería, es un tema que se viene tratando hace años. Sin embargo, nosotros creemos que el tema de la evaluación, que es un tema que hoy está en la opinión pública y que se ha centrado en los maestros, es un asunto que debió haberse enfocado para evaluar las metodologías, para evaluar los sistemas de enseñanza, para evaluar las políticas educativas, porque se habla de calidad desde hace años, desde las áreas centrales, pero se cambian modelos, se cambian propuestas y no se hace una evaluación pertinente desde las propias áreas centrales. Y entonces lo que hemos visto en La Laguna de Durango es la conveniencia de sí tomar en cuenta los elementos que marca el modelo nacional, pero ir teniendo cada vez mayor claridad en qué es lo que estamos nosotros viviendo en nuestro propio entorno, para definir algunos proyectos muy concretos que vengan a ayudar a elevar este asunto de la calidad. Pongo el ejemplo, nosotros estamos detectando fundamentalmente, que no es nuevo, el tema de la lectura.
Si no hay una adecuada lectura, evidentemente no va a haber una adecuada respuesta a un examen. Lectura de comprensión. Sí, desde luego, la lectura para que sea tal tiene que implicar la comprensión. Nosotros vemos que a partir de la lectura y comprensión, el alumno estará en condiciones de leer instrucciones, descifrar, interpretar y poder entonces sí aportar respuestas en función de lo que ha leído y en función de lo que le están preguntando. Eso es por un lado. El otro aspecto es el que tiene que ver con los aspectos de lo que se llama normalidad mínima, pero que en nuestro tiempo, bueno, en mi tiempo ya cuando empezábamos, simplemente era cumplir cada quien lo que tiene que hacer. Es decir, la gente debe llegar puntualmente a la escuela, los maestros no deben de faltar, los padres de familia deben colaborar y todos ahora sí que como un sistema, como un todo, debemos cerrar filas para que este tema de la calidad no sea un eslogan. La calidad empieza desde el momento en que papá también hace junto con el niño la tarea y que cuida que la tarea esté bien hecha y que cuida que cumpla adecuadamente con lo que le encomiendan en la escuela. La calidad implica que el profesor haga adecuadamente su planificación didáctica y que los directores estén constatando en el día a día que el profesor aplica lo que está planificando. Es decir, este tema de la calidad yo lo he considerado como parte de un discurso, pero que no ha tenido la propia Secretaría, y autocríticamente lo decimos, el cuidado de dar un seguimiento de que efectivamente esa calidad se cumple. Porque además hay la eterna pregunta, ¿quién evalúa a los evaluadores? Pues ese es el problema. Porque finalmente ahí hay una duda muy grande en función de la eficiencia y la capacidad que luego se pueda tener desde donde los lugares que se ocupan para la evaluación de la educación en general. Ahora, creo que no hemos entendido el cambio y la evolución de las nuevas generaciones también en función del aspecto de educación. Aunque ahora se habla mucho, por ejemplo, de dotarlos de todo el equipamiento para que tengan acceso a las nuevas tecnologías, seguimos estando rezagados de una manera general, ¿no? Así es, bueno, pero las nuevas tecnologías, el que los muchachos manejen los diferentes dispositivos electrónicos, pues es parte de las herramientas. O sea, el manejar la computadora o el manejar el teléfono inteligente, pues no necesariamente le da conocimiento al muchacho, ¿no? Son fuentes de información, le dan información, le dan datos, pero el razonamiento, el desarrollo de una concepción del mundo, pues lo tiene que hacer, eso es la opción social que tenemos, ¿no? De hacerlo a partir de la escuela, ¿no? A partir de los grupos de estudio, aunque muchas personas lo logran individualmente, pero bueno, es una opción masiva que tenemos nosotros para educar a las nuevas generaciones. No es suficiente que manejen las nuevas tecnologías, así como tampoco es determinante que muchos de nuestros maestros ya viejos, ya con muchos años de servicio, pues no las manejen, ¿verdad? Entonces, es en ese empate en el que seguimos trabajando. O sea, tenemos maestros que por su parte batallan para asistir a los eventos de evaluación porque no manejan la computadora y se hace a través de una computadora, y que tal vez sus malos resultados dependen más del no dominio del dispositivo que del desconocimiento mismo del contenido de la prueba. ¿Sí? Y tenemos muchachos, bueno, que manejan muy bien los dispositivos electrónicos, pero que no razonan. Entonces, toman cualquier fuente como válida y cualquier dato lo toman como confiable. Exactamente, son extremos, ¿no? Entonces, como dice el maestro Castillo, bueno, la calidad depende de todos, incluso de los medios. Sabemos que los medios tienen una elevada influencia en la educación de las personas, recordando que la educación no es solo lo que pasa en la escuela, sino es lo que pasa diariamente en cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo, ¿no? Lo que aprendemos de ahí, pues lo conocemos como educación general, y lo que aprendemos en la escuela como educación restringida, ¿no? Lo que es la educación escolar. Y aquí yo por eso decía, bueno, hay esfuerzos que se han dirigido a los padres. Sí, sabemos nosotros que si no sucede en la casa, no sucede en la escuela, y lo que sucede mal en la casa se va a reflejar en la escuela. Entonces, sí es cierto, o sea, tenemos nosotros tal vez como
como escuela, como educación, tenemos que promover esas alianzas, esos puentes con los padres de familia, para que los niños no se sientan abandonados, para que no sientan que nadie les ayuda en casa, de que salen de su casa y no hay adultos, llegan a su casa y tampoco hay, y entonces no hay quien los apoye, a veces ni con los materiales, o a veces con el razonamiento de alguna pregunta o alguna tarea que se le dejó en la escuela, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar en muchos ámbitos, y lo que se decía ahorita respecto a la mala calidad educativa, ¿en función de qué se determina esa calidad? ¿Sí? Porque hasta ahora lo único que hemos evaluado son recuerdos. Entonces estaríamos hablando de que tenemos mala memoria, ¿sí? Porque no recordamos lo que debemos recordar en el momento en que nos lo solicitan, y a partir de la prohibición del uso de los recursos que me pudieran hacer recordar. Sí. Entonces, hemos desde dentro también, autocríticamente, claro, nosotros no somos a veces parte de la formulación de las políticas públicas que luego tenemos que ejecutar, ¿verdad? Aún en desacuerdo. Pero bueno, sí hemos discutido mucho en función de una evaluación. Bueno, hace rato lo decía, ¿no? La persona que estuvo anterior a nosotros, pues las estadísticas pueden resultar la más grande de las mentiras cuando esa información no refleja lo que es la realidad, o no se aproxima a lo que es la realidad. En ese sentido, profesor, y me parece muy importante lo que usted dice, porque realmente las calificaciones de los alumnos no reflejan la realidad de su aprendizaje. Claro. Y mire, tenemos este comentario de Hortensia Soto a propósito de eso. Dice, la educación en México se dio al traste desde que los alumnos no pueden reprobar por disposiciones de la Secretaría de Educación Pública. Claro. Profesor Castillo. Sí, mire, yo retomaría, ese punto es muy importante. Yo soy de la escuela, vamos a llamar, del maestro José Santos Valdés. Él veía como algo totalmente absurdo que la Secretaría disponga que no puede haber reprobados. E indudablemente que los alumnos tienen que cumplir perfiles, tienen que alcanzar niveles, tienen que cumplir parámetros, y si no los logran no pueden ser promovidos, porque estamos promoviendo alumnos que no aprendieron a leer adecuadamente en primero y segundo año, llegan a sexto año sin saber leer adecuadamente, y esto es una responsabilidad que tenemos que ponerle un alto. O sea, es un asunto que hay que tocar. Pero yo regresaría al tema del tipo de alumno que mencionaba Marcela. Efectivamente, hoy tenemos un alumno multitareas que se le conoce. El chico puede estar con el celular y viendo la televisión, y al mismo tiempo con la computadora, y al mismo tiempo con algún juego a la mano. Y todo lo atiende. Y si usted le apaga la televisión, él le va a decir, no me la apagues, porque sí la estoy viendo. Y aparte, pero ¿cómo puedes atender 3, 4 cosas? Pues sí las puede atender. Nosotros, una generación o varias anteriores, no lo hacemos. Y esto es algo que nosotros hemos visto como necesidad. Para el actual subsecretario, y el actual secretario en Durango, es una preocupación el cómo poner, y yo les digo, hablar de la estrategia La Escuela al Centro no debe ser un solo eslogan. A mí me llama mucho la atención esto, que de repente las políticas educativas nos dan un discurso y los tomamos como eslogan y nos aprendemos los discursos, pero aprendemos una nueva jerga, pero no hacemos un cambio en las prácticas. ¿Qué significa poner la escuela al centro? Realmente hacer de la escuela una instancia, lo decía un pedagogo como Giró, que sea otra vez la instancia de la esfera pública, el eje de la comunidad, y la instancia donde los alumnos sientan que verdaderamente van a aprender. Hoy la escuela ha perdido lo que llamaríamos el prestigio social, y ha perdido para los alumnos el interés. Muchas veces, pues hay escuelas secundarias en La Laguna que yo les puedo decir que lamentablemente algunos alumnos dicen, ¿para qué venimos si no nos atienden? ¿O para qué venimos si no estamos aprendiendo? Cuando hay alumnos que señalan eso de su propia escuela, tenemos focos rojos que hay que atender. Vamos a ir tenemos que ir a una pausa, son las 9:20, regresamos y le recordamos la pregunta de hoy: ¿cómo califica el nivel de calidad de educación pública en La Laguna?
Y tenemos comentarios del auditorio. Cuauhtémoc Sada dice: en la escuela primaria Miguel Hidalgo de Gómez Palacio se formó un pozo grande en el patio de recreo en mayo pasado. La directora suspendió clases durante varios días, afectando el aprendizaje de los alumnos. Ese pozo sigue ahí. Le pido a las autoridades que hagan algo para subsanar este asunto. También se comunica Elías Valdés y nos dice lo siguiente: el nivel educativo en México está para la vida, reprobado, porque son burócratas los que están al frente de la Secretaría de Educación Pública. Vean a Aurelio Nuño, de maestro no tiene absolutamente nada, ni siquiera sabe hablar bien. Y hay que ver también las pésimas condiciones en que están las escuelas normales, que es donde supuestamente se preparan los maestros. Y ese punto es muy importante, el de las escuelas normales, porque, bueno, hay... Gilberto Guevara Niebla, que fue subsecretario de Educación y es un especialista en materia educativa, lo ha dicho en múltiples ocasiones, y él fue también líder del movimiento del 68, y él lo ha dicho. Desde 1968 las escuelas normales se convirtieron en el patito feo de la educación, porque en las escuelas normales salían precisamente los que le abrían la mente a los niños, concientizándolos y politizándolos a los niños y a los jóvenes. Recordemos la normal de Ayotzinapa, por ejemplo. Claro. Entonces, él lo que decía, Guevara Niebla, y en lo que coinciden también muchos analistas, es que a raíz de que la escuela normal se le dejó de dar la atención que se le requiere y que fueron relegadas del sistema político, bueno, pues ya se vino abajo también la calidad de la educación al imponerles planes de estudios elaborados por burócratas, al no darles las herramientas, la tecnología, el presupuesto para investigación, para docencia, etcétera. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, sí, recientemente, hace 1 o 2 años, se ha reflexionado en torno, se ha volteado a ver a las normales, ¿no? O sea, no es posible mejorar la calidad del servicio educativo si no mejoras sus maestros, y sus maestros pues emergen obviamente de las normales que pueden ser públicas o pueden ser privadas, eso no importa. Finalmente son el semillero de los nuevos maestros. Y si la calidad no empieza desde la formación del maestro, entonces difícilmente la vamos a ver, la calidad vista como la vemos ahora, ¿sí? Que también pues no estamos totalmente de acuerdo en que se hable de la calidad desde un referente evaluativo en el que pues tal vez no consideramos que sea suficiente, ¿no?, lo que se está evaluando. Sin embargo, le digo, pues las normales son estratégicas para el cambio educativo. Ahora sí ya estamos tratando de reformar, estamos tratando de mejorar las escuelas normales, de elevar el rigor en la aceptación de los aspirantes a ser docentes. El problema es quiénes van a enseñar en las normales, ¿sí? Porque también tendríamos que tener a esos supermaestros que realmente puedan dar una formación diferente, puedan generar un modelo diferente de profesor, para que luego vaya a las aulas y haga el cambio. Pero hay doctores en educación muy preparados, ¿no?, que podrían estar al frente, ¿o no? Preparados teóricamente. Teóricamente nada más. Sí, yo creo que un problema muy serio es precisamente que los títulos, y hoy se ha vuelto una sociedad meritocrática, en el tema educativo lo que se requiere es que las normales regresen a trabajar los aspectos de la pedagogía y los aspectos de la filosofía. Es decir, necesitamos maestros más comprometidos con una orientación de servicio, maestros más comprometidos con una forma de enseñar que verdaderamente sea efectiva. Yo creo que el punto en las normales es que ha venido a menos lo que es la estructuración de los planes y los programas. Yo tengo la experiencia, de haber dirigido una institución de ese tipo y haber estudiado la trayectoria histórica de los planes y programas, y hay una disminución muy lamentable de la parte social, de la parte filosófica, y entonces los maestros no pueden ser solo dadores de enseñanza o técnicos de la enseñanza. Tienen que ser profesionales de la educación, que generen conocimiento, que generen teoría, pero que además tengan una práctica aprobada. Durante mucho tiempo las normales tuvieron como sus maestros gente que tenía teoría, pero que además trabajaba en el nivel. Si yo voy a ser maestro de didáctica o de laboratorio de docencia o de la materia pedagógica para que los niños aprendan, tengo que haber vivenciado la práctica. Yo no puedo tener un doctor, por mucho que haya estudiado, que nunca vivió la experiencia de trabajar con niños
cómo le va a transmitir y cómo le va a compartir a los futuros maestros esa experiencia. Eso se transmite a partir de haberlo vivido. Entonces yo creo que el problema con las normales es más bien político. Es una profesión que se ha venido abandonando porque tiene un sesgo precisamente de que los maestros deben de ser más comprometidos con la visión crítica de lo que es este país, de lo que es esta educación, y tienen que formar ciudadanos para la nueva sociedad o para el tipo de sociedad que hoy vivimos. Entonces no es fácil, pero creo que a nivel regional hay posibilidades de impulsar cosas, hay escuelas formadoras de maestros, pero creo que la Secretaría debe trabajar mucho lo que se llama la formación continua, que los maestros nuevos, la Secretaría tiene la obligación de darles cursos de inducción, de garantizar que tengan los elementos para hacer bien su trabajo. Hoy ningún maestro y ningún director deben argumentar que no tienen información, que no saben qué hacer. O sea, hay información abundante, yo diría que excesiva. Lo que tienen que hacer es sistematizar adecuadamente la información. Y es parte de la propia Secretaría la responsabilidad de generar los espacios formativos, espacios de intercambio de experiencias, espacios de aprendizaje entre pares, espacios de formación de colectivos pedagógicos. Es decir, hay que crear las condiciones para que los maestros sean mejores. Y yo estoy convencido de que existiendo voluntad política, y por eso hace un rato decía, creo que ahorita hay un gobierno de transición, un gobierno en Durango que pues tenemos esperanza que haya apertura. Al menos yo hablo desde la función que tengo, no tengo ninguna limitación, hay un apoyo absoluto del subsecretario, el secretario, para implementar tareas que vengan en dos sentidos. ¿Qué hacer con las escuelas? ¿Qué hacer con los maestros? En la medida que hagas cosas efectivas con las escuelas, si no hay presupuesto, bueno, hay que buscar la forma de optimizar el recurso. ¿Hablamos de infraestructura? Sí, pues infraestructura, pues que acaba de decir el padre de familia, o sea, hay problema de infraestructura, no hay suficientes recursos para atender al 100%, pero estamos implementando que no sea solo la Secretaría la que resuelva esto, hay otras instancias de gobierno, hay que establecer alianzas con la iniciativa privada, hay que hacer alianzas con los padres de familia, hay que sumar esfuerzos para que los niños tengan espacios dignos. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que invariablemente cada vez que abordamos el tema de educación, venimos a caer en la responsabilidad que tiene el sindicato y los privilegios que ha tenido el sindicato a lo largo de mucho tiempo, y entonces eso pareciera exentarlos de muchas responsabilidades, y las negociaciones se hacen a nivel cupular y entonces luego ya nada más van bajando, y esto ha hecho que nos atoremos de una manera muy importante en el renglón educación. Bueno, estas son las conclusiones a las que se llegan. Yo quisiera preguntarles, ¿sigue siendo así? ¿Seguirá siendo así el que el sindicato mande? Bueno, el sindicato no manda, ¿no? El sindicato es una representación. Igual que tenemos diputados, igual que tenemos senadores, nosotros tenemos nuestros representantes sindicales como gremio, ¿no? Aparte, pues no todo el personal que trabaja en la SEP es sindicalizado, ¿sí? Entonces, yo diría, pues la calidad buena o mala de la educación no depende exclusivamente de las políticas sindicales. Tampoco depende exclusivamente de las políticas oficiales de la SEP. Si no tenemos la voluntad, ¿sí? Si la gente no tiene clara ese compromiso social, porque los maestros, los trabajadores de la educación no vamos diariamente a las escuelas a servirle a la SEP. Se supone que vamos a promover el desarrollo de nuestra comunidad, hacer que los niños aprendan, que conozcan el mundo y que además tengan las herramientas para transformarlo, ¿no?, a su favor. O sea, eso es lo que finalmente buscaríamos. Creo que el poder del sindicato ha ido disminuyendo, independientemente de que lo consideremos determinante o no en el rumbo que tenga la educación. Pero si usted le pregunta, como decía el maestro Castillo, ¿no?, a él, que ha sido crítico de la educación, y bueno, yo lo respeto y lo reconozco de toda la vida, ahora que está en una posición oficial,
pues tiene todo el respaldo, ¿no?, de la institución. Sin embargo, él podría aplicar muchas de las cosas que en otra instancia no pudo hacer. En una ocasión yo, por ejemplo, le pregunté a un maestro que culpaba a la SEP de todos los males en la educación, y yo le pregunto cuántos años de servicio tiene, y me dice que tiene casi 30. Y le digo, ¿y cuántas veces lo han ido a supervisar? Dice, pues no, 1 o 2 en 30 años. Dice, la SEP no cumple con su trabajo. Le dije, entonces usted pudo haber dado clases de fútbol o de macramé o de cualquier cosa y nadie le hubiera dicho nada. Dice, así es. Le digo, ¿y por qué no hizo lo correcto? ¿Sí? Pues ese es el problema. O sea, finalmente lo que se refleja como calidad buena o mala de la educación inicia en el salón de clase, en la relación íntima del profesor, el estudiante y el plan de estudio, con todas las relaciones que se van abriendo, ¿no? Pero si el maestro tiene la conciencia social que nos despertaban las escuelas normales en los 70s, ¿sí?, ese compromiso no de clase, sino compromiso con la sociedad, y además tiene el conocimiento para poder dibujar esa comunidad, esa sociedad, y poder dibujar también otro escenario en donde la justicia sea mayor, pues entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? Sí, el sindicato ya no manda, pero sí mandaba. Y de hecho, la reforma educativa se centró más en desmantelar esa hegemonía sindical que en darle calidad a la educación. Pero bueno, seguimos comentando luego de la pausa. Yo ahí haría un comentario. Eso de mandar... Es que tenemos que ir al corte, perfecto. si no nos corta el sistema. Porque aparecen copias fotostáticas, dice el señor Zúñiga. Bueno, pues ya tomó nota nuestro invitado. Y tenemos también este otro comentario de Alicia Macedo. ¿Cómo vamos a querer alumnos bien preparados si los maestros no están bien preparados? No saben bien de historia, ni de geografía, ni de matemáticas. Algunos de ellos saben menos incluso que los mismos alumnos. Es el comentario de Alicia. Y también este otro comentario que nos hace llegar madre de familia, dice Yolanda Montero, soy madre de familia y me están exigiendo la cuota escolar porque si no, no me van a dejar entrar a mis niños. La directora dice que no es cosa de ellos, que es cosa de la sociedad de alumnos, que me arregle con ellos. ¿Es correcto eso? Bueno, las cuotas, la educación pública es gratuita. Si hablamos obviamente de escuelas públicas, ¿no? La cuota que se le solicita es por la vía de los padres de familia, no de la sociedad de alumnos. Es la sociedad de padres de familia quienes, preocupados y ocupados porque se hagan algunas modificaciones en la escuela durante el ciclo escolar, pues se imponen una cuota, que en eso no debiéramos nosotros participar más que diciéndoles cuál es la situación de la escuela. Y ya si ellos quieren cambiar algo de eso, pues que lo cambien, ¿verdad? Pero de ninguna manera significa una condición para que el niño ingrese a la escuela. Cada año tenemos que insistir, tanto en este tema como en el tema de retención de documentos, precisamente por adeudos en las cuotas de los padres de familia, ¿no? Que luego, pues se vinculan tanto, se organizan tanto nuestros directores con los presidentes de las sociedades de padres de familia, que los directores confunden a veces su función y se convierten en cobradores de la sociedad de padres de familia. Eso está mal. Y lo hemos dicho abiertamente, por parte de nuestras autoridades. Aquí el profesor Antonio González, pues se ha instruido, ¿no?, a los niveles para que no se impida por ningún motivo la entrada a los niños a las escuelas, no, sobre todo cuando se trata del no pago de las cuotas de padres de familia. ¿Sí? Entonces eso está totalmente prohibido. No se debe de evitar, no se debe retardar incluso la entrada del niño porque no ha pagado el papá la cuota de los padres de familia. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos que marca la Secretaría de Educación Pública en materia de tanto de cuotas? Bueno, ya lo explicó que no es obligatorio, pero también en materia de útiles escolares y en materia de uniformes, porque hay algunas escuelas que piden, que de hecho le piden al padre de familia que compre el paquete escolar ahí en la escuela, que supuestamente porque ellos se los dan más baratos, compran en mayoreo y se los dan más baratos a los padres de familia. Pero hemos recibido quejas de padres de familia que dicen, compré el paquete, fui a una papelería y chequé precio por precio y me salía más barato comprarlo en la papelería. ¿Hay lineamientos al respecto? Bueno, los papás están en libertad de adquirir los útiles escolares. Es obligación de la Secretaría proveer a los niños de lo que son los libros de texto.
¿sí? Incluso algunos materiales adicionales a los libros de texto, ¿no? Como pues algunos libros para lectura general de literatura, etcétera, ¿no? Algunos materiales que se les dan, e incluso se les han dado paquetes de útiles escolares a los niños, que solo sirven para arrancar. No les resolvemos todo el ciclo, pero sí para que el niño inicie el ciclo escolar con un cuaderno, con un lápiz, con una regla, etcétera, ¿no? Pero el papá por ningún motivo está obligado a comprar, ni siquiera donde le indique la escuela, porque luego las escuelas hacen trato con alguna papelería y les dicen que vayan allá a comprar el paquete de útiles, porque ahí ya los tienen incluso ya organizados, ya empaquetados, ¿no? Esto es parte de negocios ajenos totalmente a lo que son las políticas de la SEP, ¿sí? Nosotros lo que les recomendamos a los padres de familia es que compren donde les salga más barato. A las escuelas les recomendamos que no soliciten materiales que no se vayan a usar, ¿sí? Y que se generen economías tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, ¿sí? Ahorita usted mencionó la feria de regreso a clases. Bueno, es parte también de los esfuerzos que hacemos la SEP en coordinación con la empresa privada que se dedica al ramo de educación, para que los padres no gasten tanto. Entonces tenemos que buscar varias cosas, ¿no? Por un lado, que los padres no gasten mucho; por otro lado, que los niños no tengan que cargar tanto, porque luego la mochila pesa tanto que podemos lastimar incluso a los niños, no causarles lesiones físicas. Entonces, le digo, son varias cosas, pero el papá está en total libertad de comprar los útiles escolares. Incluso algunos padres discuten con las escuelas, ¿no? Con los directores de escuela o con los maestros sobre el contenido del paquete. O sea, si el año pasado me pediste un material que no usaste, entonces ¿por qué me lo vuelves a pedir? ¿Sí? Entonces, cosas de esas, ¿no? Sí, no, está bien. Bueno, yo abonaría en este punto el hecho de que el papel de los padres es muy importante. La pregunta que se hizo ahorita en relación a si eso son obligatorios, obviamente ya se aclaró que no. Pero en la escuela pública, que es la preocupación que nosotros y es la representación que traemos, incluso los gobiernos, en el caso de Durango, está aportando, haciendo el esfuerzo de aportar paquetes de útiles escolares, como se señala, uniformes escolares. Y hay un detalle que quiero comentar. Para término del ciclo escolar, nosotros emitimos una circular, lineamientos, donde se indicaba que no debieran ser ceremonias de fin de cursos o graduaciones en salones que costaran a los padres de familia, con vestimenta especial, sino que tendría que ser con uniforme. No habría que utilizar determinada material. Sin embargo, es muy curioso, pero los padres de familia son los que determinan con los directores y les exigen en muchos casos, no, pues ya habían preparado el salón, contratado con quién sabe cuántos meses de anticipación, ya tenían el vestido de las niñas o el trajecito del niño, y bueno, están en su derecho, pero no es la secretaría la que les pide que se haga así. Y muchas veces son negocios de la Sociedad de Padres de Familia. Pues ese es un problema que nosotros estamos también checando, vigilando, porque sí, ahí hay que meter mano, efectivamente, sí. Porque las ceremonias de graduación en niveles de secundaria o prepas resultan costosas. En primarias incluso también ya es una erogación fuerte. Estamos viendo cómo desde el principio de año se establezcan los lineamientos y se hagan acuerdos con padres para que ellos entiendan que no tienen por qué gastar de manera excesiva ni en útiles escolares, ni en uniformes, ni en otro tipo de materiales. Delfino Rodríguez se comunica, dicen, las escuelas hacen obligatorio el pago de inscripción y si no hacen el trabajo que le corresponde a cada padre de familia, les cobran también. Todo ese dinero que se junta, cuando se rinden cuentas, siempre salen a mano, nunca sobra dinero, siempre falta, es lo que dice Delfino Rodríguez. ¿Ahí las autoridades educativas no tienen intervención? Bueno, para empezar, ya aclaramos que las escuelas públicas no cobran inscripción, ¿sí? No hay cuota de inscripción. Lo que hay es una cuota. Lo que pasa es que es la cuota que piden los padres de familia. Es la cuota de los padres de familia, sí. ¿No? Que se junta con el ingreso de los niños
y entonces muchos lo manejan como cuota de inscripción, pero sí, la escuela pública no solicita inscripción. Entonces, ese dinero de los padres de familia es totalmente ajeno a la administración de la escuela. De hecho, nosotros recomendamos que no sean los directores quienes administren ese dinero, sino simplemente le den elementos a los padres de familia para que ellos hagan reparaciones, construcciones o adquisiciones de lo que quieran. Sí, pero en lo que dice aquí Delfino Rodríguez, y es una queja también que hemos recibido de otros radioescuchas, es que las sociedades de padres de familia se llegan a convertir en una especie de mafia, donde incluso el presidente o la presidenta de la sociedad de padres se eterniza en el cargo, ya no tiene niños, ni siquiera estudiando en esa escuela, pero sigue siendo la presidenta y hacen negocios a costa de los demás padres de familia. Lo que dice esta persona es que nunca se rinden cuentas, siempre salen a mano y nunca sobra dinero, siempre falta. Entonces... Hay padres que se han acercado a la Secretaría, sí, y efectivamente a través del programa de participación social hay lineamientos muy claros de quién debe y puede ser presidente de una sociedad de padres. Es obvio que si no tienes hijos en esa escuela no puedes ser presidente de una sociedad, y desde luego que la autoridad educativa estará atenta a petición de parte, porque nosotros de oficio no lo vamos a hacer, pero sí nos han llegado quejas de padres de familia inconformes con la mesa directiva, con la presidenta o con la tesorera, sí. Y bueno, en ese sentido se abre una investigación. La figura de la Contraloría Social hoy se le está dando mayor peso, y me parece que tenemos que ser cuidadosos todos de que en las escuelas, primero, los directores no se presten a manejar recursos que son de los padres de familia. Sí se dan casos, pero hay la decisión de la autoridad de hacer el llamado a los directores de que no incurran en esa situación, porque es una falta, y es una falta grave, que no deben manejar dinero que es de los padres de familia. Sí, bueno, conociéndonos, sabemos que sí hay muchas ocasiones en las que la escuela se ve como un negocio, porque tenemos allá a los niños, a los consumidores cautivos, ¿sí? Entonces, desde la tiendita escolar ya puede representar un negocio, ya sea para los directivos o para los de la sociedad de padres de familia. Sin embargo, hay que recordar que los representantes de la sociedad de padres de familia los nombran los mismos padres de familia, ¿sí? Entonces, ellos deben tener el cuidado de lo que marca el maestro Castillo, ¿no? En cuanto a la primera condición para ser parte de esa sociedad de padres de familia, no solamente en la parte directiva, sino en todo lo que representa la sociedad, es tener un hijo en la escuela. Sabemos que se las ingenian, cuando la gente le encuentra el sabor al negocio, se las ingenian, y entonces a alguien le proponen que lo nombren como tutor. O sea, yo ya no tengo hijos, pero soy el tutor de alguien, ¿sí? Y entonces puedo durar muchísimos años con la liga esa en la escuela, ¿no? Ya sin tener hijos, pero sigo siendo tutor de algún niño, ¿no? Y sigo en el juego. Entonces sí es posible. Sin embargo, bueno, ellos tienen su propia, en el caso de Coahuila por lo menos, ¿no? Ellos tienen su propio gobierno, pues las sociedades de padres de familia. Hay una representante regional de las sociedades de padres de familia, que es a con quien nosotros nos dirigimos cuando hay alguna queja de esta naturaleza. Miguel Carrillo también se comunica, dice: soy padre de familia del Instituto 18 de Marzo. Eso de las cuotas es obligatorio. Tuvimos que depositar 500 pesos para inscripción y 200 más para la asociación de padres. Sin las fichas de depósito no hay inscripción, dice Miguel Carrillo. Bueno, el Instituto 18 de Marzo tiene una relativa autonomía. Ellos se manejan directamente con Durango y establecen sus propias políticas como institución. Correcto. También se comunica Radio Escucha, dice: soy madre de familia, mis hijos estudian en un colegio particular, los inscribí ahí porque me parecían muy cómodas las mensualidades, la colegiatura y la inscripción. Sin embargo, ya estando dentro, a los 2 meses aumentaron las cuotas de colegiatura, pero lo peor del caso es que no hay semana en que no pidan para una cosa o para otra. ¿Eso no lo regula la Secretaría de Educación? No, eso no lo regulamos nosotros. Lo que son los colegios particulares, hay algunas cuestiones que regulamos, por ejemplo, el uso de planes y programas, la asunción de las políticas generales de la SEP, en cuanto a los costos que ellos deban de imponer para el ingreso, para la reinscripción,
para las diferentes cuotas, incluso la obligatoriedad que imponen muchos colegios de comprar ahí mismo la camisa con el escudito y todos los materiales. Eso nosotros no lo regulamos. Y los útiles también. Bueno, sí, los útiles. Le habíamos informado que tendríamos precisamente a esta madre de familia, le recomendamos que acuda a la Procuraduría Federal del Consumidor. Ahí sí ellos pueden intervenir cuando no hay algún cumplimiento, y sobre todo que no se pueden incrementar las colegiaturas en un ciclo escolar, de acuerdo con la ley de protección al consumidor. Pero le habíamos dicho que Alfredo Mafud estaría con nosotros, el subdelegado de Profeco, precisamente para hablar sobre este tema, para hablar sobre los operativos de la Profeco del regreso a clases y para hablar de la feria precisamente del regreso a clases. No fue posible establecer comunicación con él, pero pues puede usted comunicarse a la Profeco o puede acudir a Avenida Matamoros 1285 Poniente. Ahí están las oficinas de la dependencia, o bien comunicarse al 712-7475. Juan, nada más déjame darle salida a estos comentarios. Gracias, Carlos Guillermo. Dice, de la pregunta de hoy, si se le hacen cuestionamientos a los niños de 5, 6, 7, 8, 9 o más años de edad acerca de quiénes fueron los próceres de la patria, a comparación de preguntarles quiénes son los jugadores de fútbol, les aseguro que ganan los futbolistas. En este país la gente está idiotizada por el fútbol y no por la cultura o la educación. Y este otro comentario que nos llega a través de la cuenta de Twitter, Humberto, muchas gracias por estar presente. Y Humberto lo que nos dice es, bueno, ¿y quién les enseñó a los padres de familia, que se supone que son los que tienen que acompañar a los hijos, a tener un pensamiento crítico? Hay las nuevas generaciones de padres, pues también están muy ocupados en cosas que tienen que ver con allegarse recursos para comprar antes que para hacer, ¿no? Así es. Fíjese que yo ahí hago un comentario. Yo soy abuelo y veo mis hijas y veo gente cercana. Yo tengo mucha esperanza porque estoy percibiendo que los niños de los primeros ciclos están reiniciando un gusto por la lectura. Y estoy viendo a padres jóvenes que están yendo a las librerías y están yendo a ferias de libros, y se está fomentando este gusto por la lectura, que me parece que debiera ser y debe ser una parte medular en el trabajo de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, ahora en septiembre vamos a tener un encuentro de lectura, pero yo tengo mucha esperanza, Marcela, Juan, de que no todo está perdido. Las escuelas tienen problemas, los maestros tenemos fallas, pero hay una voluntad hoy por hoy y hay una oportunidad enorme de juntos mejorar el sistema educativo y la calidad de la educación. Pues ojalá que así sea. Villa Zapata Francisco Emi dice, con maestros que escriben con garrafales errores de ortografía, que no saben historia y que no quieren evaluarse, ya se sabrá cómo está la educación. Tenemos más comentarios, pero ya no tenemos tiempo, son las 9:55. Agradecemos a Juan Carmen Rentería de León y Gabriel Castillo Domínguez su presencia en esta mesa de No, al Muchas contrario, gracias por la invitación. buenos días. Muchas gracias. Que disfruten el fin de semana. Igualmente, gracias. Y además lloverá, así es que prepárense. Pues, ¡Ánimo! Seguimos con la lluvia.